El día de ayer se conmemoraba un aniversario más de la gesta libertaria o alfarista y pasó desapercibida porque como ya las autoridades nuestras, los ministerios de cultura, etcétera, ni siquiera evocan nuestra historia, nosotros sí tenemos que destacarla. Y hay que destacarla por dos razones que también son muy importantes. No quiero ir a dar una clase de historia ni hablar de lo que pasó en el siglo XIX, principios del XX, que hace falta también recordarla, sino porque así como hicieron con Alfaro y el alfarismo en general en aquellos años, después del triunfo, después de haberlo convocado a una asamblea constituyente, elegido a Eloy Alfaro como presidente en el 1897, después de haber hecho la constitución del 1906, asesinaron a Alfaro en 1912 y desde ahí pretendieron cancelarlo. Como hacen ahora también con algunas obras, con algunas gestas políticas, patriotas, que se desarrollaron a la segunda etapa, en la segunda década del siglo XXI. Igualmente, quieren cancelar, quieren anular, y hay varias voces de la derecha ecuatoriana que incluso hacen alarde de que hay que desaparecer al correísmo, tal cual hicieron en su momento con el alfarismo. Y hay que recordar cositas de eso que se parecen mucho. También hicieron con Bolívar en su momento, pero bueno, Bolívar era otra cosa, tenía una presencia continental que era muy difícil de desconocer. Pero apelando, por supuesto, a quien sabe de historia y agradezco además que responda oportunamente a mis inquietudes, obviamente al historiador ecuatoriano Juan Paz y Miño, a quien le preguntaba si efectivamente se repite la historia con esta intención de cancelar a figuras importantes de este país, pues me decía, me confirmaba efectivamente que se intentó cancelar a Eloy Alfaro, borrarlo del mapa político, de la geografía, de la memoria, y solamente en 1925, con la Revolución Juliana, se reivindica a Alfaro porque incluso algunos de sus líderes sostuvieron que recobraban el auténtico liberalismo de Alfaro, traicionado desde Leonidas Plaza. Efectivamente, aquí imagínense, de 1912 a 1925 habían pasado 13 años y hablar de Eloy Alfaro era prácticamente un pecado capital. No se olviden que todo ese periodo había persecución, había en Esmeraldas, si no me equivoco, ya me confirmarán también lo que pasó con Carlos Concha en las montañas de Esmeraldas en todos aquellos años, pero efectivamente se quería cancelar a Eloy Alfaro en aquellas épocas. Y esto no hay que dejar de mencionarlo, porque como ya se ha dicho, se ha comentado algunas veces, a veces la historia se repite como tragedia y a veces como farsa, pero sobre todo como farsa. Y ahora estamos viendo que se quiere intentar también cancelar la imagen, por ejemplo, de Rafael Correa, que yo siempre he dicho y no me voy a negar, por más que a algunos no les guste, a algunos incluso les dé vergüenza hablar, incluso frente a estos micrófonos, cuando se les pregunta o cuando se les plantea, les da vergüenza hablar del tema. Yo sí reivindico que las tres figuras más potentes de cambios estructurales en la historia del Ecuador han sido Bolívar, Alfaro y Rafael Correa en este siglo. Así es, les guste o no les guste, porque esos cambios están ahí. Incluso la Constitución, que quisieron cambiarla totalmente, no la van a poder hacer porque no tienen el potencial ni político, ni académico, ni intelectual. Y es verdad, es verdad. Conversando con Juan Paz y Miño, por ejemplo, decía, hay momentos de la gloriosa, la intelectualidad liberal de izquierda y los partidos de izquierda reivindicaron la figura de Alfaro. Imagínense, la gloriosa fue en 1945, del 44 al 45. Es decir, casi 40 años después se reivindicaba. Y luego, en los 80, les guste o no les guste, se vuelve a hablar de Alfaro y se vuelve a retomar la figura de Alfaro en la organización insurgente Alfaro Vive Carajo. Así fue, les guste o no les guste. Y se retoma una cosa muy importante y que es la recuperación para la izquierda de la figura potente que además se había instaurado en la memoria de este país y se había instaurado, por ejemplo, en pueblos, en calles. Uno recorría pueblos, cantones, parroquias de la costa ecuatoriana y había una callecita que se llamaba Eloy Alfaro, o un busto por ahí de Eloy Alfaro, o una escuelita llamada Eloy Alfaro. Y eso para la derecha liberal, entre comillas, pues no le gustaba, para nada. Y es verdad, efectivamente, ya con la llegada de la Revolución Ciudadana se adquiere otro estatus para la figura de Alfaro.
Pero también es cierto y hay que reconocer que partidos como el socialista y el comunista lo reivindicaron en su momento, incluso el propio CFP, Concentración de Fuerzas Populares, en la época de Carlos Guevara Moreno, como me comenta Juan Pazimiño, también en su momento reivindicaron a Alfaro. Y eso no hay que olvidar, porque parece que algunos creen que con borrar de las páginas de la historia, de instalar su figura gracias al marketing, ya anulan la profundidad de una gesta histórica que trajo muchas cosas. No voy a detallar lo que trajo la Revolución Liberal, lo que trajo la Revolución Ciudadana, que en algunas cosas se parecen, en otras cosas se amplifican, en otras cosas incluso tienen un sustento súper poderoso frente al imaginario de un país, pero efectivamente había esa reivindicación de Alfaro. Y los liberales, post-alfaristas, como dice también Juan Pazimiño, dijeron seguir a Alfaro, pero eran reales oligarquías cuya mayor expresión fue a Carlos Arroyo del Río. El Partido Liberal, de hecho, se identificaba largamente con el Partido Liberal Radical, y entre los masones la figura de Alfaro es parte de sus rituales. Esto no hay que olvidar. A quienes siguen esto, a quienes son integrantes de los masones, etcétera, saben perfectamente, así como Martí, Alfaro y otros más líderes latinoamericanos, su figura ha estado sustentando buena parte de sus valores humanistas. Y esto, por supuesto, siendo las 7 de la mañana con 20 minutos, y agradecerles a todos quienes están comentando esto, gracias por los aportes históricos también, yo no soy historiador, pero les agradezco muchísimo todo lo que me están comentando en las redes sociales y en los mensajes de WhatsApp, a propósito de este repaso de la historia. Obviamente todo esto tiene que ver muchísimo con lo que estamos viviendo, porque el día domingo se emitió la entrevista que le había realizado a Pablo Lucio Paredes, un economista que ustedes conocen, de corte liberal, fue asambleísta constituyente, y hablábamos precisamente de estos temas referidos a lo que significa la derecha en el Ecuador, lo que significa el liberalismo o los liberales ahora para lo que estamos viviendo los ecuatorianos. Y yo sí creo, efectivamente, como me comentan por acá también, que es el momento de pensar cuál es el proyecto político que tiene la derecha. ¿Cuál es el proyecto que le ofrece la derecha ecuatoriana al Ecuador? ¿En qué se sustenta? Si tanto se reivindican aquellos asambleístas y las asambleístas que ahora parecen más cheerleaders que del señor Niels Olsen que asambleístas, aquellas asambleístas que leen papeles que no entienden y que leen con una pésima oratoria y que no entienden, creo, lo que están leyendo, o aquellos incluso editorialistas de ciertos medios que se reivindican de derecha, conservadores, pero que no lo dicen abiertamente porque no son ni de izquierda ni de derecha, porque cuando dicen yo no soy ni de izquierda ni de derecha es cuando más de derecha les creo a ellos, de verdad. Y esto no me cabe la menor duda, efectivamente. Aquellos que se dicen yo no soy ni de izquierda ni de derecha parece que son más de derecha a la hora de la verdad. Pero repito, a todos aquellos les pregunto y nos preguntamos, ¿qué proyecto político le ofrecen al Ecuador? ¿Qué proyecto le están planteando? Un proyecto de país, no el proyecto de Miami, no el proyecto de Washington, no, el proyecto ecuatoriano de la derecha, ¿dónde está? No basta con asistir al estadio de fútbol para ponerse la camiseta del Ecuador para creerse ecuatorianos, de verdad les digo con todo corazón. No basta con ponerse la camiseta de Ecuador para sentirse ecuatorianos y creer en este país. Hay que ponerse la camiseta del Ecuador, pero también tener en la cabeza y en el alma al Ecuador. No tener la camiseta y pensar en inglés. No ponerse la camiseta y hacer nacer a los hijos en Miami, o nacer en Miami para creer que con eso ya somos de un estatus social, identitario y hasta étnico distinto. No, señoras y señores, no. Hay que ser ecuatoriano en todos los sentidos. Y por eso la derecha tiene la obligación de decirle al país cuál es su proyecto político. Porque también es cierto, y hay que decirlo, aquí ha llegado gente de derecha, de España, de Estados Unidos, de Chile, de Europa en general, y dicen, ¿dónde está la derecha? Porque hay derechas en el mundo, y no con esto quiero alabarles a las derechas ni a nada por el estilo, que tienen un proyecto de país, tienen un proyecto político, la derecha inglesa, alemana, sueca, francesa, española, y de alguna u otra manera se sienten más identificados con su país que con otras naciones o con otras culturas.
Incluso le mencionaba a Pablo Lucio Paredes en la entrevista que, por ejemplo, una derecha como la chilena, con todo el oprobio que tiene encima después de la dictadura de Pinochet, tenía un proyecto político que, digamos, en su momento más álgido, más alto, lo reivindicó Sebastián Piñera, que falleció hace pocos años, o 2 creo que son años ya del fallecimiento del señor Sebastián Piñera, y tenían un proyecto, tenían un modelo económico que no nos gustaría, que no me parece que era el más adecuado para nuestras visiones, pero efectivamente tenía un proyecto, tenía un modelo político y económico, tenía un modelo de seguridad social que no les gusta a muchos, que a mí tampoco me gusta, por supuesto, pero era un proyecto que algunos incluso quieren reproducir ahora en el Ecuador, porque no tienen capacidad para pensar con cabeza propia. Entonces quieren copiar las AFP, los fondos de seguridad social chileno, que son privados, ojo. Entonces, efectivamente, este es un tema a discutir. Si tanto se vanaglorian de que la derecha está en el poder y que no vuelva a la izquierda, que quieren cancelar a la izquierda, que no le dejan hablar en la asamblea, que le impiden se pronuncie, que se mofan de los puntos de orden, pues señores que hacen todo eso en las comisiones, en los medios, en las tertulias políticas, díganos qué proyecto tienen. Y si el proyecto que ustedes me van a decir, como en su momento lo dijo aquí en el programa del Quique Vivanco, el señor Alberto Acosta Burneo, hijo de un economista de izquierda, Alberto Acosta Espinosa, si el proyecto es privatizarlo todo, desmantelar el Estado, pues ese no es un proyecto tampoco. Ese es un anticorreísmo, pero no es un proyecto de país. Si ustedes quieren desmontarlo todo, incluso poniendo bases militares, ese no es un proyecto de país. Bases militares extranjeras no es un proyecto a la ecuatoriana. Privatizarlo todo tampoco es un proyecto de la derecha a la ecuatoriana. Entregar los sectores estratégicos a las transnacionales no es un proyecto de derecha a la ecuatoriana. Y yo sí creo que efectivamente a la derecha le hace falta discutir abierta y puntualmente qué quiere para este país. Y mencionaba hace un momento que acá viene gente de derecha, del exterior, y a mí me da vergüenza con ellos cuando preguntan, ¿y dónde está la obra de la derecha? ¿En dónde están las gestas de la derecha? Pues no hay gestas de la derecha. Las grandes obras de carácter público, de la infraestructura pública, no fueron hechas precisamente por la derecha. Y si hay alguien que me dice este momento, esta es la gran obra de la derecha, pues que me la diga, porque yo no la encuentro. Empezando por el tren, la inauguró y la hizo Alfaro. ¿Quién lo restableció? Rafael Correa. ¿Quién lo destruyó? Señor Lenín Moreno y todos los demás. Hace poco nomás hacíamos un reportaje en Alausí y sabemos perfectamente todo lo que está pasando con el puente, con el tren, perdón, y todo lo que implica el que se hayan destruido de infraestructura de carreteras, de hidroeléctricas, de termoeléctricas, de escuelas del milenio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí me pregunto, y les pregunto, para que me respondan, quienes están, que son trolls, me imagino que están ahí, ¿cuál es el proyecto de la derecha y cuál es la gran obra de la derecha? Y les voy a decir puntualmente, de lo que tengo experiencia vital, que he vivido estos años, yo no me acuerdo la gran obra del señor León Férez Cordero, 4 años en el poder y no me acuerdo la gran obra. ¿Avanzó en algo en Paute? Sí, pero eso venía desde la época de la dictadura nacionalista y revolucionaria, desde el general Guillermo Rodríguez Lara, que se asumía como progresista. Ahí empezó eso. ¿Cuál fue la gran obra pública de trascendencia, de transformación del señor Osvaldo Hurtado? ¿Cuál fue la gran obra de trascendencia del señor Sixto Durán Ballén? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la gran obra de trascendencia que hasta ahora nosotros digamos, eso no hay cómo olvidar, del señor Lenín Moreno Garcés, que no solamente es de derecha, sino que es un traidor de sus propios postulados y que si alguna vez los tuvo, creo que los tenía con vergüenza? ¿Cuál es la gran obra del señor Guillermo Lasso Mendoza? Dirán que no le dejaron gobernar, que etcétera, etcétera, pero no hay ninguna obra. Las grandes obras de estos sectores de la derecha han sido la privatización, la dolarización, la austericidio, etcétera, etcétera. Entonces, insisto,
¿Cuál es el proyecto de la derecha ecuatoriana que nos presenten y que nos podamos sentar a oír el proyecto de la derecha que uno puede entender que quieren para este país? No es que la derecha quiere bajarse el mural de Guayasamín y con eso colocar unas cortinas, como sí lo pensaron, como sí lo plantearon, tapar las imágenes de grandes héroes, mártires y heroínas de este país que están en el mural de Guayasamín en la Asamblea Nacional. Las asambleístas de la derecha entenderán lo que ven en las imágenes de Dolores Cacuango ahí. ¿Habrán leído la biografía de Dolores Cacuango las asambleístas de la derecha que están más preocupadas de la estética que del contenido de las leyes? Aquellas asambleístas que no sabían ni qué es lo que leían, entenderán los símbolos que están expresados en el mural que tienen en su delante todos los días. Bueno, no todos los días, porque así Nils Olsen no les hace trabajar todos los días. Por eso insisto, no vayamos a las ramas ni estemos en las minucias solamente de la política y de lo que dicen las redes sociales. Es más, si uno se queda colgado de las redes sociales, empieza a atrofiar su espíritu crítico. Y hay algunas personas que se pasan creyendo inteligenciarse mirando las redes sociales. Perdóneme, pero ahí sí hay un problema. Y hay algunos periodistas en este país que solamente viven de las redes sociales y no leen historia, no leen en realidad. Yo no les veo a esos periodistas que aparecen ahora dándonos clases de moral y de ética, por ejemplo, paseando por la Feria del Libro. Ah, claro, es que como es la Feria del Libro hecha por un correísta llamado Pavel Muñoz, entonces ellos no van. Ellos no van. Pero en esa propia Feria del Libro, el año pasado quisieron cancelar y quisieron excluir a personas con pensamiento correísta, según ellos, que no hay un pensamiento correísta, somos de izquierda, nos quisieron excluir de la Feria del Libro. ¿Por qué? Porque no les gusta, porque no piensan. Entonces, insisto una vez más, y voy a hacer cuantas veces sean necesarias la misma pregunta. ¿Cuál es el proyecto de la derecha para este país? Porque si no tienen proyecto, lo que estamos viendo es que tienen grandes negocios. Y lo único que les interesa, como al señor Guillermo Lasso, es que el lavado de activos sea mucho más alto para que los bancos ganen más plata. Si ese es el proyecto de la derecha, entonces entendemos por qué son tan permisibles con el narcotráfico. ¿Por qué la derecha no hace lo que tiene que hacer, por ejemplo, con las cuentas de la familia de Fito? ¿Por qué le dejó crecer 34 millones en sus cuentas para que se filtraran por el sistema financiero? A Fito lo dejaron escapar entre diciembre y enero, diciembre del 23, enero del 24, ¿verdad? Y solamente ahora, en mayo del 2025, año y medio después, supuestamente descubren las cuentas de la familia de Fito. En ese lapso, ¿quiénes más se beneficiaron de los negocios ilícitos del narcotráfico? Fue el sistema financiero. Por tanto, si el proyecto de la derecha es que se lave plata, que vengan los capitales extranjeros, que la minería ilegal sume, como nos decía ayer el señor Marco Flores, más de 2.500 millones de ganancias y pague al Estado 300 millones. Si eso es lo que quieren, ¿se dan cuenta de lo que estamos hablando? 2.500 millones nos dijo Marco Flores ayer y solamente pagan impuestos 300. Ese es el proyecto de la derecha, sacarse toda la plata como en la época, todo el oro, perdón, y todos los minerales como en la época de la colonia y que nosotros nos quedemos en soletas. Ese es el proyecto de la derecha. Señores, señoras, asambleístas que están frente al mural y no entienden lo que dice el mural de Guayasamín, piensen 2 veces antes de reivindicarse como ecuatorianos y dejen de usar la camiseta del Ecuador solamente para los partidos. Utilicen la camiseta del Ecuador como piel de una identidad, como un proyecto cultural para este país, como lo tiene la derecha francesa, aunque no nos gusta, pero la derecha francesa piensa en francés. La derecha alemana piensa en alemán. La derecha inglesa, no la de Estados Unidos, sino la derecha de Inglaterra, de Gran Bretaña, piensa en inglés para ellos. Tienen una cultura potente.
Por eso los ingleses tienen el mejor rock del mundo, tienen los mejores poetas del mundo. ¿Acaso Shakespeare de dónde era? ¿Era de Estados Unidos? No, era de Inglaterra. Y la derecha española también tiene, con todas las barbaridades que comete. O la derecha italiana, la derecha austriaca. Pero aquí no. Aquí la derecha ecuatoriana no tiene identidad nacional. Lamento decirles que han quedado atrás algunos y se han callado o se han transformado hacia otras visiones, incluso algunos siendo de izquierda. Lamento decirlos, algunos supuestamente de izquierda se han transformado y ahora piensan en inglés. Y voy a decir algo que a lo mejor a algunos izquierdistas y a algunos de nuestros seguidores no les gusta. Deberían leer los de la derecha ecuatoriana, los que están en el poder ahora, los que ejercen de ministros, los que ejercen de legisladores de la derecha. El señor Nils Olsen, por ejemplo, debería leer un libro que no es de izquierda, que no es de un correísta, que no es de un comunista, que es del señor Osvaldo Hurtado. Lean El poder político en el Ecuador. Cuando lean ese libro, que no es de izquierda, es del señor Osvaldo Hurtado, algo van a entender de lo que ha significado este país para la historia ecuatoriana. Efectivamente, hay que leer ese libro con todas. Pero por supuesto, si quieren entender mejor, lean todos los libros de Juan Paz y Miño, que les invito a que lo lean. Con mucho cariño, por supuesto, porque es una de las personas que más merecen la atención y la gratificación patriótica de este país por lo que ha hecho para entender a nuestra nación. Y efectivamente, yo sí creo que en esta cosa, en este mundo, en este momento, hace falta que la derecha nos diga qué tipo de país quieren para los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y esto por dos consideraciones que son también fundamentales para ir cerrando el comentario cuando son las 7 de la mañana con 36 minutos y agradecerles efectivamente a todos quienes nos describen en este momento. Primero porque supuestamente ganaron el poder. Hay indicios de fraude por todo lado, lo digo yo, eso tendrá que comprobarlo las autoridades, pero ya sabemos que el CNN ni de esto no quiere hablar, cree que es un problema mágico. Ganaron el poder, no sé si las elecciones. Durante los próximos 4 años, yo sí espero que nos digan qué proyecto político tiene para el Ecuador las derechas, porque hay diversas derechas también que apoyaron al señor Daniel Noboa. Y que el señor Daniel Noboa, que no se declara de derecha, dice que es de centro izquierda, pero en la práctica ejerce como de derecha, nos cuente al país cuál es el proyecto. O le va a encargar a la vocera Carolina Jaramillo que nos explique el proyecto de derecha. Por supuesto, ya no le vamos a preguntar, porque dirán que cómo va a hablar de la derecha a ella si ella es correísta. Seguro van a decirme eso, seguro. Les digo con claridad y hasta con cierta ironía. Efectivamente. Que nos cuenten porque los 4 años que les restan de gobierno nos tienen que contar qué proyecto quieren para el Ecuador. Si se identifican, por ejemplo, con este escudo que llevo puesto en mi camiseta el día de hoy. ¿Saben el significado que tienen todos estos elementos simbólicos en el escudo del Ecuador? Los que tienen la derecha en su cabeza, en su corazón, el águila de los Estados Unidos y saben de memoria el himno de los Estados Unidos y no se saben de memoria el himno del Ecuador. Si nos van a gobernar 4 años, los Nils Olsen y demás, que nos digan qué proyecto quieren para el Ecuador. ¿O quieren que sea una colonia de los Estados Unidos y por eso quieren bases militares extranjeras? Ya, pues de una vez declarémonos colonia y arreglado el asunto, como muchos quisieran. Algunos preferirían que seamos colonia de los Estados Unidos porque así no necesitarían visa. Así no necesitarían visa y a algunos les encanta tener visa. Y hacen fiesta el día que les dan la visa. Celebran que le hayan dado la visa a alguien. Efectivamente, así es. Y segunda consideración que es muy importante, si nos van a gobernar 4 años, pregunta de rigor. ¿Ustedes quieren tener oposición de izquierda? ¿Quieren anular a la izquierda? ¿Quieren cancelar a la izquierda? Nos quieren cancelar a la Radio Pichincha, nos quieren cancelar a todos aquellos que de una u otra manera no sintonizamos precisamente con todo, porque tenemos derecho a eso, porque ejercemos nuestra libertad de pensar también. Ellos que tanto se vanaglorian de la libertad de pensamiento y la libertad de prensa, también nos quieren cancelar a los periodistas que no pensamos igual, que tenemos una postura frente a la vida, frente a la literatura, frente a la filosofía, frente a la geopolítica. ¿Nos van a cancelar?
¿Cuál va a ser el rol que juegue la oposición a las derechas? ¿Cuál va a ser el rol que jueguen los críticos, incluidos los liberales, como Pablo Lucio Paredes lo planteaba, aunque se cuidó muchísimo? Yo creo que tenía hasta miedo de poder criticar a las derechas desde su postura liberal. Perdonen que si estoy exagerando, pero percibí esa sensación de que tenía miedo de criticar. Es decir, efectivamente hay una preocupación ahí. Hasta los críticos liberales de la derecha ecuatoriana tienen miedo de explicar y de expresar sus pensamientos y sus ideas en función de lo que está planteando la derecha ecuatoriana, que en algunos casos, como me están comentando también aquí, y no solamente en el Ecuador, tiene tintes fascistoides. Y por eso quiere cancelar, quiere anular, quiere acabar con el opositor, con la persona que es crítica. Por eso no le dan la palabra, por eso no le colocan los temas, y por otro lado ejercen la justicia, por ejemplo, para perseguirla, como están haciendo con Esther Cuesta, como están haciendo con Andrés Arauz. Esther Cuesta, porque ejercía la presidencia encargada de la asamblea, le están siguiendo un juicio, y Andrés Arauz porque escribió un tuit. Por tanto, repito para cerrar, ya que está con nosotros ya Liceña Espinel. 1. Si van a gobernar los 4 años, díganos cuál es el proyecto. Porque tapar huecos, parchar cosas de la realidad no es un proyecto. El que nos compren generadores que no funcionan no es un proyecto de la derecha. Un proyecto de la derecha tiene un sistema eléctrico en España, por ejemplo, que le sirve cuando hay apagones. En Chile, con la derecha, había un sistema vial y un sistema estatal, por ejemplo, para recaudar toda la explotación del cobre. Díganos cuál es el proyecto de la derecha. Dejémonos de las menudencias que todos los días escuchamos en comentarios editoriales y demás, en medios como radios, canales, de las minucias de la política que está en las redes sociales. Díganos cuál es el proyecto de la derecha. Y digo, no me voy a cansar de repetir porque a lo mejor se les olvida cuál es el proyecto de la derecha. Y la segunda, y ahora sí con esto cierro. Si en ese proyecto de la derecha nosotros vamos a tener oposición o no vamos a tener oposición, vamos a tener democracia o no vamos a tener democracia, vamos a tener independencia de funciones o no, ¿vamos a tener libertad de pensamiento o no? ¿Vamos a tener libertad de prensa o no? ¿Vamos a tener movilidad? ¿Vamos a podernos mover por el país? Porque gracias al conflicto armado interno parece que nos utilizan para otras cosas, menos para combatir a los narcotraficantes y demás. Y efectivamente a mí me parece que esto es un tema que está planteado ahí. Ojalá podamos discutir de estas cosas y ojalá podamos entender que en la democracia cabe la derecha también, cabe la izquierda, pero cuando está la derecha, parece que la izquierda no puede estar. Y a veces, cuando está la izquierda, por ingenua, a veces cree que hay que dejarle todo el espacio a la derecha, porque así somos más democráticos. No, el balance, la armonía entre unas posturas y otras, como conversábamos con Pablo Lucio Paredes, es parte de la democracia. Pero a la señora, por ejemplo, Diana Jácome, que no le da la palabra a los asambleístas de la Revolución Ciudadana en su comisión, hay que preguntarle si ella efectivamente cree en la democracia, cree en las libertades, cree en la pluralidad, si ella entiende el significado que tiene para el país el mural que tiene enfrente de todos los días en la Asamblea Nacional, y si han leído, con esto cierro, la Constitución de la República del Ecuador. Nada más.